Fray Bartolomé de las Casas es uno de los personajes más polémicos de la historia de España. Sincero justiciero o mitómano fabulador, quizás ambas cosas. Las Casas marchó a América en 1502 como conquistador de la isla de la Española, actual Santo Domingo. Por sus servicios como soldado recibió tierras, oro y siervos. Allí, en la Española, los misioneros pidieron desde 1511 un trato más justo para los nativos. Bartolomé en aquel momento era de los que se oponían a estas reivindicaciones. En 1512 se ordenó sacerdote y emigró a Cuba, donde va a ser el único clérigo de la isla. Recibió un repartimiento de indios que empleó para sacar oro de las minas y para el trabajo en granja. Pero 2 años después se plantea de golpe que el trato que estaba dando a los indios era injusto. Reúne a las autoridades y les dirige un inflamado discurso donde renuncia a sus siervos y a su hacienda y afirma que nadie se salvará si no siguen su ejemplo. ¿Qué le ha pasado a Fray Bartolomé? Imposible saberlo. A partir de ese momento, todos sus escritos explotarán la misma idea. Todo español es demoníaco, todo nativo es víctima injusta del español. Enseguida viaja a la corte, a Castilla. Presenta una larga relación de crueldades cometidas contra los nativos, probablemente exagerada hasta la saciedad, y pide el título de protector de los indios. Las denuncias de Fray Bartolomé harán mucho ruido, pero hay que decir que aunque posiblemente tengan un fondo de realidad, son completamente inventadas. De hecho, en sus escritos cambia 3 veces la cifra de supuestas víctimas y las engorda tanto que son imposibles. Un gran predicador de México, Fray Toribio de Motolinía, escribe sobre él: hace 15 años que le conozco y siempre está escribiendo procesos y vidas ajenas, buscando los males y delitos. En 1520 se le permitió intentar la colonización de la tierra continental americana, pero fracasó. Curiosamente, Fray Bartolomé nunca criticó la violencia de los indígenas. Calla sobre los sacrificios humanos, por ejemplo. Asimismo, propuso que para exonerar a los indígenas del trabajo físico se trajeran esclavos negros desde África. Aunque ha pasado a la historia como un justiciero incomprendido, la realidad es que se le hizo caso y por influencia suya se suprimió el sistema de las encomiendas como forma de colonización. En 1543 se le nombró obispo de Chiapas, en México, pero sus rigurosas exigencias morales le granjearon la hostilidad de los indios. 4 años después regresó a España y ya nunca volvería a América. Su momento cumbre fue la controversia de Valladolid, aquel encuentro de juristas y teólogos que el emperador Carlos convocó para examinar la justicia moral de la conquista. Nombrado procurador de indios, murió en Madrid en 1566. Detrás dejaba una obra que será explotada sin cesar por los enemigos de la corona española. María Saavedra, muy buenas noches. Bueno, si alguien puede hablar con plena objetividad y conocimiento de Bartolomé de las Casas y con más cariño del que yo le dispensaría, es María Saavedra, precisamente. Personaje polémico donde los haya. No sé si con más autoridad, pero quizás autoridad sí, seguro, y con cariño también. Con cierto cariño sí, porque yo pienso en un Bartolomé de las Casas hablando hoy y creo que todos estaríamos de acuerdo con lo que dice, al menos con su posición, o sea, lo que hay que respetar, pienso yo, ¿no?, en Bartolomé de las Casas es el ideal que mueve sus actos. Otra cosa es que cuando se pone a escribir, pues no dice del todo la verdad, dice algunas cosas que son verdad. Entonces, y el problema que tiene Bartolomé de las Casas no es tanto él como su obra, que su obra se ha utilizado por los enemigos de España contra España y después nos la hemos creído nosotros, que es el fallo tradicional, ¿no?, de los españoles, que no es todo lo malo que dicen de nosotros. Pero las Casas yo creo que hay que respetarlo como una persona con buena intención. Es un converso, y eso aparece en el vídeo que acabamos de ver. Es un converso porque él tuvo indios encomendados y efectivamente sacaba oro de los ríos en la isla de Cuba, que era donde estuvo como encomendero, y de repente, posiblemente porque le llegaron ecos de los sermones de los dominicos de la Española, decidió que aquello no podía ser. Entonces, que él renunciaba a sus indios encomendados, pidió al gobernador de Cuba que no se los entregara a nadie, que les diera libertad, y a partir de ahí tiene esa pasión del converso. Yo lo he hecho mal y no puedo consentir, de alguna manera quiere limpiar su alma, ¿no?, y entonces se dedica a esa campaña gigantesca en defensa de los indios. Hay aquí 2 elementos que tú conoces muy bien y que me parece que es importante subrayar. Uno, nunca fue un marginado ni un disidente, es decir, en general se le hizo mucho caso siempre a todo lo que dijo aquí en La Corona, y esto es una cosa que hay que subrayar. Y 2, escribió por encargo del poder.
Exactamente. A mí eso me parece una de las, pues como tantos aspectos de nuestra historia de España tan interesantes, ¿no? Recién convertido, Bartolomé de las Casas, recién acaba de renunciar a sus encomendados, a sus indios encomendados, viene a España y no se reúne con cualquiera, o sea, a través de Fray Diego de Eza, se reúne con el rey Fernando, que está en el lecho de muerte. De hecho, hay un historiador, un cronista, que nos cuenta que Las Casas venía con esa pasión a contarle los horrores que él había visto en Cuba, sobre todo porque había visto una matanza de españoles, una matanza que Pánfilo de Narváez no había hecho nada y se había matado a muchos indios, y efectivamente estaba como muy en estado de shock por aquello. Y entonces le empieza a contar a Fernando el Católico y el cronista nos cuenta, y el rey se adormiló mientras Las Casas hablaba y hablaba y hablaba, ¿no? Pues se adormiló porque se estaba muriendo. Claro. Efectivamente, le emplazó para verse a las semanas en Sevilla y se murió por el camino. Pero es que el siguiente con el que se entrevista es con el cardenal Cisneros, siendo el cardenal Cisneros gobernador regente de España, es decir, la máxima autoridad. Y entonces es Cisneros el que le dice, póngame todo esto por escrito. Yo necesito una argumentación, necesito, digamos, como, pues sí, un memorial, unas denuncias objetivas para poder decir para poder dar otras instrucciones nuevas allí. Y efectivamente, Cisneros escribe su memorial, que llama Memorial de Agravios, que los españoles están haciendo a los indios, y Cisneros gestiona un cambio en la política. Manda a 3 monjes jerónimos, que a él le parece que es lo mejor que puede hacer, que es, voy a mandar a 3 religiosos que hasta ahora no hayan pisado América y no tengan intereses. ¿Qué sucede? Que los 3 monjes jerónimos no saben por dónde les da el aire, no saben muy bien cómo gestionar aquello, ¿no? Y luego en las siguientes entrevistas son con Carlos I, es decir, el marginado, esa voz que clama en el desierto a la que nadie escuchaba, este pobre hombre que... Bueno, nadie actuó contra Las Casas, no solo, sino como tú dices, le piden que escriba memoriales para que el Consejo de Indias pueda elaborar una serie de instrucciones, como fueron las leyes nuevas, ¿no? Del 42, que acabarán con las encomiendas. Exacto, es decir, hay desde 1512, bueno, antes en realidad, una sucesión de legislaciones específicamente pensadas para proteger a los indios, cosa que, por cierto, ningún imperio hace. Las de Burgos, etcétera, y la de la 1542, que es la de las encomiendas, la que la suprime, que es una auténtica guerra civil lo que causa en América, porque era una barbaridad aquello de quitarle a los conquistadores el derecho a las encomiendas, y que se hace porque Las Casas insiste. De hecho, siendo fieles a la verdad, ahí la corona luego dio un paso atrás. Sí. O sea, quitó las encomiendas y fue tal la que se armó que efectivamente aquello peligraba hasta la propia integridad de la monarquía española, ¿no? Hay que recordar quizá que las encomiendas eran un sistema, bueno, heredado en realidad de la época de la Reconquista, en la que al conquistador se le otorgaba en propiedad una tierra, pues se le encomendaba una tierra con unos indios para que los cuidara, que la trabajaran. Indios libres, que tenían que ser libres. Y esto lo dice Isabel desde el primer momento. Por eso Las Casas es un continuador o es la voz amplificada de lo que Isabel quiso que se hiciera en las Indias, de lo que después quiere Fernando, de lo que quiere Carlos. Y hay un personaje que es clave para entender a Bartolomé de las Casas, que es Fray Pedro de Córdoba. Fray Pedro de Córdoba, que fue prior de los dominicos en la Española, es el que realmente inicia el movimiento a favor de los indígenas. Y él murió relativamente pronto y de alguna manera Las Casas le ha robado su protagonismo. Pero creo que hay que tener en cuenta que Las Casas es una pieza más en todo este engranaje de defensa de los derechos de los indios, que no es contra el poder, sino es la corona ha dicho esto y yo quiero que se cumpla lo que ha señalado la corona, que estos indios son libres. Es muy interesante esa perspectiva que aportas, efectivamente. Viéndolo en su contexto, eres una pieza más. En realidad es la cultura moderna la que lo ha sacado de su contexto para convertirlo en lo que nunca fue. Es interesantísimo. Bueno, hay un momento cumbre, aparte de sus fracasos en Chiapas y todo eso, que por otra parte son, como decir, creo que cualquiera habría fracasado. Hay un momento cumbre que es la controversia de Valladolid, a la que un día hemos de dedicar un programa porque me parece que es un momento cumbre en la historia, ya no de España, de la humanidad, y donde Bartolomé de las Casas tiene un papel fundamental. Sí, porque Bartolomé de las Casas llega un momento al principio, su denuncia es se están haciendo las cosas mal, se están haciendo las cosas mal. Llega un momento en que dice, es imposible que esto mejore, lo que hay que hacer es abandonar las Indias. Claro. Esto ningún rey se lo iba a consentir. Estamos pero hablando aún así, de 1540 y tantos, cuando ya se ha conquistado todo, exacto, prácticamente. Y además que no tenemos, hoy lo hemos estado muy claro porque tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, pero en el siglo XVI todas las guerras eran de conquista. Y entonces es muy interesante la controversia de Valladolid porque el propio emperador, es el emperador, no solo el rey de la monarquía hispánica, es que es el emperador, el hombre más poderoso del mundo. Las Casas le dice, es que te vas a ir al infierno si sigues con América. Y Carlos crea esa duda de conciencia de yo necesito que esto se debata. Entonces,
La controversia de Valladolid es un debate, como los actuales, entre dos posturas. Las Casas, que dice hay que abandonar las Indias, Ginés de Sepúlveda, que dice no hay que abandonarlas. Y en medio, aunque no estuvo en esa controversia, hay una figura mucho más serena, que es la de Francisco de Vitoria. Claro, ya había muerto para aquel momento, claro, pero que era en realidad el gran cerebro pero de toda alguna manera sienta el precedente y lo que dice es, yo no tengo noción de si fue justa o no al principio esta conquista. Ahora el rey tiene que actuar en conciencia y seguir allí, porque ya son muchos los cristianos convertidos y los abandonaríamos a su suerte, ¿no? Entonces, digamos que esta respuesta de Vitoria anterior a la controversia es lo que tiene al final mayor peso. Bartolomé de las Casas no gana el debate, aunque bueno, quedan en tablas, final, sí. Pero no volverá jamás a América. Se queda allí y además es cuando empieza a escribir más. Sí, o sea, todo lo que él recuerda, pone sus obras, las escribe y las termina en torno al año 50. Y en el año 50 cuenta cosas del año 16, del año 17. Entonces, ahí es donde las cifras, o sea, cuando dice en la Española, que en Santo Domingo había 3 millones claro. de indios que murieron. Nunca no cabían 3 millones de indios allí, ¿no? Y luego, además, él solo cuenta las guerras de conquista, no habla de las enfermedades, no habla que al final lo que diezmó a la población en las Antillas, que es verdad que prácticamente ha desaparecido, son las enfermedades llevadas por los españoles, no es la guerra. ¿Se le puede rescatar todavía a Fray Bartolomé de las Casas? Yo creo que sí, o sea, por la intención sí, pero lo que no se puede hacer es manipularle, que es lo que se ha hecho con su obra. Entendido. Pienso. ¿Podemos ponerlo dentro de las hornacinas de santos patronos de los derechos humanos? Que hay que decir, por cierto, que en aquella época todos eran españoles. Exactamente. Pues hombre, yo pienso que sí, ¿no? Como iniciador de los derechos humanos, del derecho internacional, para mí siempre estará por encima de Vitoria, porque tiene una capacidad intelectual muy potente, ¿no? Y es verdad que Las Casas fue testigo. Entonces, tiene como ese valor de ser testigo, pero cuenta las cosas con un punto de exageración bastante fuerte. Quizá lo más importante con lo que podemos quedarnos, y una última reflexión en 20 segundos, es que lo distintivo de la operación de conquista española en América es que nunca quiso abandonar, a pesar de ser humanos, la referencia moral. Eso es una cosa asombrosa. Sí, y que no se ha dado en ningún otro proceso de colonización en la historia, realmente, y que se plantee como duda personal del emperador. Nada menos. Estas tesis nos pueden resultar actuales, pero lo cierto es que tienen más de 4 siglos. Pertenecen al pensamiento de un dominico burgalés, Francisco de Vitoria, reflexiones que hizo en la época de la conquista de América y que se anticipan a nuestra legislación internacional. Oficialmente está considerado hoy Francisco de Vitoria como el fundador del derecho internacional moderno. Es decir, una vez constituidas las naciones y los estados, estas interrelaciones que tiene que haber entre unos y otros, pues Francisco de Vitoria es el fundador de este derecho. Habla en todo momento que la guerra es ilícita, es decir, no hay causa justa que venga, digamos, a motivar la celebración de una guerra. Habla de la limitación del poder terrenal del soberano. Lo que establece en aquel momento, en que no estaba nada claro, es que las personas sean de un país o de otro, tengan un rango social u otro, sean conquistados o sean conquistadores, tienen todas una dignidad ética y tienen unos derechos que hay que conservar, que hay que respetar y que están por encima de los caprichos de quien tiene más poder en ese momento. Este dominico defendió tanto los derechos de los habitantes del Nuevo Mundo que se llegó a oponer incluso a los privilegios concedidos a los reyes católicos. Diciendo, pues si aquellos eran auténticamente propietarios de sus bienes y de sus tierras y tenían señores naturales que dominaban aquellos territorios, ¿cómo vas a decir que los has descubierto, y si ellos pueden decir también lo mismo a los castellanos y a los españoles, los hemos descubierto? Y rechazó la supremacía del propio Papa. Uno de los criterios que establece Francisco de Vitoria es que el poder
eclesiástico, el poder del Papa, el poder de Roma, no está sobre el poder civil. Solo su autoridad es religiosa, pero su autoridad no es política, no es una autoridad civil. Habla en aquel momento, que luego dice posteriormente la Revolución Francesa, uno de los principios básicos de la Revolución Francesa es que dice que la soberanía reside en el pueblo, y eso se ha hecho ecológicamente en todas las constituciones modernas actuales, y habla en aquel entonces estamos hablando del siglo XVI, de que efectivamente la soberanía reside en la nación, es decir, no reside en un exclusivo soberano. Su ética y moral aplicada al mundo que le tocó vivir inspiraron la Carta de los Derechos Humanos, sobre la que se apoyan hoy las Naciones Unidas. Habla incluso del tema de la imparcialidad en aquel momento del juez, de los juzgadores, en el sentido de que los reos no podían ser sometidos a tortura para lograr la confesión. Es lo que actualmente se denomina, y lo estamos viendo actualmente en todos los tribunales, el derecho a no declarar. Francisco de Vitoria no solo gestó el derecho internacional, también introdujo ciertos avances en la economía de su época que inspirarían la Escuela de Salamanca, el origen de la ciencia económica moderna. El comercio, el beneficio, la prosperidad, que era algo que se atribuía fundamentalmente a los judíos, estaba penado, era pecado, ¿no? Y él dice que no, que el precio de las cosas tiene que ser un precio justo, pero un precio que también resulte estimulante para el desarrollo de la libertad de las personas, no solo un precio que esté sujeto al coste de producción de los artículos. Y ya en el siglo XVI dio con las claves que originaron la Unión Europea. Del derecho de libre circulación de personas, de ideas y de mercancías. A sus 34 años de edad, Francisco de Vitoria consiguió la plaza de catedrático de Prima de Teología en la Universidad de Salamanca, aumentando su renombre y prestigio internacional. Llamada prima porque era la primera hora de la mañana y era la que más duraba, y era la que era considerada como más importante. Aquí impartió clases durante 20 años. En ellas introdujo nuevos métodos de enseñanza, como el de tomar apuntes. Una cosa que ha llamado muchísimo la atención con respecto a las clases de Francisco de Vitoria es su estilo, ¿verdad? Un estilo sencillo, llano, elegante. Después de una vida fructífera como maestro, pensador, religioso y economista, una enfermedad de gota acabaría con Francisco de Vitoria en 1546. Su cuerpo descansa aquí, en el Panteón de los Teólogos del Convento de San Esteban, en Salamanca. Sus ideas, en cambio, siguen gozando de buena salud 4 siglos después.